¿Quieres saber cómo sonará tu próxima canción o la próxima producción que va a salir de tu home studio? ¿Quieres entender además por qué va a sonar así? ¿Cuáles son los motivos que la van a hacer sonar así? ¿Quieres tomar el control del sonido final de esa producción incluso antes de meterte en el home studio y ponerte a curar en ella? Te lo pregunto porque hay muchísimos dueños de home studios creativos y productores que están entregando producciones que ni siquiera ellos mismos terminan de gustarles o de convencerles. Y todos ellos están pasando de puntillas por los 3 escalones que conforman, digamos, la base de esa escalera que tiene que llevarte a ti hacia el sonido final que tú quieres conseguir. Quédate conmigo y chequea si tú también estás pasando de puntillas por alguno de estos 3 escalones y si estás cometiendo errores de esos que se pagan bien caros a la hora de entregar resultados desde un home studio, un dormitorio o un local de ensayo. Saludos, camarada de Produce Audio, feliz año nuevo, espero que estés ya recuperado de la resaca. Si estás comenzando en el arte de la producción musical y quieres ahorrarte muchísimo dolor y muchísimos fracasos, o si ya llevas un tiempo produciendo música pero tus resultados están muy lejos de aquellos que tú quieres conseguir, incluso si la producción musical ha pasado de ser una actividad que te daba muchísimo placer a ser un grano en el culete, sin duda este vídeo es para ti, porque hoy vamos a hablar de 3 factores clave que determinan el sonido final de tus producciones musicales, incluso antes de entrar en el estudio a producirlas. Y de hecho hoy vamos a hablar de 3 tareas fundamentales que todo productor musical que entrega, digamos, resultados competitivos tiene implementados en su día a día, y además te voy a dar consejos para cada una de esas 3 tareas para que, bueno, pues puedas ponerlas en práctica cuanto antes y maximizar tus resultados, que de eso se trata. Se trata de 3 claves que yo mismo pasé por alto durante muchos años y que ahora han cambiado mis resultados para siempre y los resultados que entrego a mis clientes desde un home studio peor que el tuyo. Y en primer lugar, la primera clave para producir discos que realmente compitan y que realmente suenen como tú quieres que suenen es tener muy claro el objetivo estilístico y el intervalo comercial en el que esa obra tiene que competir. Es muy importante, en primer lugar, hacer un análisis de las referencias comerciales que están compitiendo en ese intervalo sonoro en el que tú quieres competir y entender cuáles son los factores en común que hay entre todas esas canciones. Es decir, cuáles son las tendencias sonoras y tendencias estilísticas en cuanto a estructura, sonido de cada pista, sonido final de la obra, bueno, pues que hay en todas esas canciones y que tú tienes también que imprimir en la tuya. Por otro lado, muy importante también hacer un análisis de la propia banda o del propio grupo o del digamos, del artista al que vas a producir y entender cómo suena en vivo, cómo suena en su ensayo, cómo suena cuando interpreta la canción o las canciones que tú vas a producir. Incluso es muy importante hacer un análisis de los talentos individuales de ese artista o de cada uno de los miembros de ese grupo para entender qué debes potenciar tú en esa obra y, bueno, pues cuáles son esos factores, esos talentos que no pueden quedar enterrados en la maleza. Y de hecho, algunos consejos que tú puedes poner en práctica a partir de hoy mismo para no pasar de puntillas sobre algo tan importante como esto, en primer lugar, es hacer, como te decía, ese análisis de las referencias y entender cuánto suelen durar esas canciones, qué tipo de estructuras suelen tener esas canciones y qué hay, digamos, que coincida entre las distintas referencias que estás analizando en cuanto a duración, en cuanto a estructura, incluso cómo suenan las pistas de cada uno de esos proyectos, qué tipo de bombos, qué tipo de cajas, qué tipo de voces, qué tipo de guitarras suelen ellos incluir o introducir en sus producciones, que te puede ayudar a ti para entender, bueno, pues cómo puedes tú conseguir un sonido parecido de tus pistas para que acaben compitiendo con ellos. Incluso qué tipo de arreglos o de instrumentación son comunes a esas obras con las que tú quieres competir. Es muy importante que hagas un análisis de esas referencias que están compitiendo tal y como tú quieres competir para extraer información que te ayude a ti. En segundo lugar, deberías también, como te decía antes, entender de los músicos que vas a producir o del grupo al que vas a producir o del artista al que vas a producir, incluso si eres tú mismo, ¿cuáles son esos talentos individuales? ¿Cuáles son esos, digamos, esos factores que hacen de sus interpretaciones algo personal y algo único para entender cómo vas tú a potenciar eso a lo largo de toda la producción? Incluso si tú estás autoproduciendo tu propio repertorio, estás solo en tu home studio, deberías intentar emular este itinerario y deberías intentar cambiarte el sombrero en cada momento y entender cuándo eres intérprete, cuándo eres compositor, cuándo eres productor y tratar, como te decía, de seguir el itinerario que siguen los productores de primera división para producir los discos de primera división con los que tú quieres y hoy más que nunca puedes competir. Por otro lado, otro de los factores clave a la hora de conseguir resultados que realmente suenen como tú quieres que suenen es hacer un diseño muy exhaustivo del sonido de cada uno de los instrumentos, de cada una de las pistas que van a conformar cada una de las canciones que tú quieres producir. De hecho, esas referencias comerciales que te decía antes que debes analizar te van a dar las respuestas
a cada una de tus preguntas en cuanto a cómo debe sonar mi bombo, cómo debe sonar mi caja, cómo debe sonar mi bajo, cómo debe sonar mi voz. Así que tienes que empezar a hacer escuchas analíticas de tus referencias y más allá de escuchar canciones, deberías hacer escuchas pensando, voy a intentar centrarme exclusivamente en la sección rítmica, voy a tomar nota de cómo creo yo que han conseguido ese sonido. Ahora me voy a centrar en la voz y voy a tomar nota de cómo creo yo que yo puedo conseguir una voz con una textura similar. Es decir, escucha analítica de tus referencias comerciales. Para poder hacer esa escucha analítica y poder extraer de verdad información valiosa, tu oído va a ser el espía clave de esta batalla y tienes que entrenar tu oído a conciencia. Tu oído debe ser capaz de dirimir y de distinguir entre un montón de pistas y darte información certera acerca de cada una de ellas. Y de hecho, probablemente el mejor itinerario para hacer un buen diseño sonoro comienza en el intervalo sonoro y en el estilo en el que tú quieres competir. Después hay que fijarse en el backline y en los músicos y en su forma de interpretar para luego fijarte en todos los equipos técnicos que tú tienes a tu alcance para capturar esas señales, que pueden ser un interface en un home studio o a lo mejor en un estudio analógico. Y por último, pensar también en todo el procesamiento posterior que vas a hacer una vez que has registrado las pistas para seguir moldeándolas, seguir comprometiéndote con ese sonido que tú quieres conseguir y bueno, pues acercarlas más y más a ese sonido final que necesitan tener para competir. De hecho, una buena práctica para llevar a cabo todo esto es pensar en primer lugar en los instrumentos y en qué tipo de afinaciones, qué tipo de configuraciones, qué tipo de ecualizaciones, qué tipo de colocaciones de microfonía van a ser necesarias para capturar de cada elemento ese bruto que tú necesitas probablemente ya con el 80% del sonido final que necesita para competir en esa obra que tú vas a producir y que tiene que acabar sonando de una forma determinada para competir en el intervalo sonoro que tú quieres que compita. Por otro lado, también es muy bueno que pienses en qué equipos, qué micrófonos, qué colocaciones, incluso qué software te va a ayudar a ti a moldear cada una de esas pistas ya en la propia entrada, en la propia grabación. Incluso es muy bueno que pienses en qué técnicas te pueden ayudar a ti a clavar las interpretaciones de los músicos y a realmente tener tomas en bruto que suenen competitivas, que suenen conmovedoras y que tengan impreso, digamos, el 100% del talento y del potencial del quien está interpretando. Por otro lado, ese tercer escalón por el que muchos dueños de home studio y muchos productores pasan de puntillas tiene que ver con el control exhaustivo de las herramientas que tenemos a nuestro alcance justo para producir música. Porque si lo piensas, con el poder que tenemos a día de hoy, con la tecnología digital y con los plugins y demás, hay muy pocas diferencias, digamos, de calidad sonora entre un estudio tradicional y un home studio. Piensa que los plugins que tienes a día de hoy emulan probablemente al 90, al 95% a las máquinas originales de hardware que hay en un estudio analógico. Así que las diferencias a día de hoy en cuanto a capacidad de captura y de procesamiento son mínimas. Y de hecho muchas de esas herramientas, tanto analógicas como en su versión digital, no solo procesan el audio, sino que también lo colorean de una forma muy peculiar y muy específica. Y por eso te decía que tú tienes que tener control no solo a nivel de procesamiento de cada una de tus herramientas, sino también a nivel de coloración. Y tener un control muy exhaustivo no solo de cómo procesan, sino también de lo que aportan y de cómo colorean cada una de tus señales. Por eso probablemente el mejor consejo que puedo darte para que exprimas al 100% tus herramientas y tengas control exhaustivo sobre ellas es que limpies tu disco duro de plugins y te quedes probablemente con 5 EQs, 5 compresores, 5 reverbs, 5 plugins de efectos y te olvides de los demás. Es muy frecuente encontrar a dueños de home studios que tienen cientos y cientos de plugins instalados y realmente no saben manejar ninguno a fondo. Y esto es justo lo contrario a lo que hace un productor musical profesional. Probablemente tiene muchísimas menos herramientas que tú, pero las domina con precisión militar. Y eso es lo que entrega resultados al final del día. No tener muchas herramientas, sino dominar con precisión las que tenemos. Por otro lado, una vez que hayas hecho esa limpieza del disco duro y te hayas quedado con un número mínimo de herramientas, las mínimas necesarias, deberías llevarlas hasta su máxima extenuación, deberías testearlas y probarlas para entender no solo qué te pueden, brindar a nivel de procesamiento de tus señales, sino también para entender cómo colorean, cómo modifican tus señales y qué rasgos únicos tiene cada una de esas herramientas, porque eso es lo que te va a dar a ti la respuesta cuando pienses ¿qué EQ debería utilizar para esta voz? Pues como tengo 5 y sé cada una lo que aporta y he hecho un diseño muy claro de cómo quiero que suene mi voz, rápidamente voy a entender cuál es la mejor herramienta para ello.
Por otro lado, incluso podrías compartir con otros productores musicales y con otros creativos como tú, pues tu experiencia acerca de herramientas o incluso tus preguntas y tus dudas acerca de nuevas herramientas y bueno, pues compartir un poquito tu camino con otros productores que también utilizan las herramientas que tú quieres utilizar y que tú quieres dominar, pues para encontrar respuestas o para encontrar inspiración o para encontrar un camino para maximizar ese control que tienes sobre ellas. Así que para recapitular, los 3 escalones que conforman la base de esa escalera hacia el sonido profesional y competitivo que todos queremos desde nuestros home studios tiene que ver, 1, con el objetivo estilístico y con el intervalo comercial final en el que queremos competir y tener muy claro cómo suenan las canciones que compiten en ese intervalo para entender cómo tenemos que producir nosotros la nuestra y que acabe compitiendo bien ahí. 2, hacer un diseño sonoro muy exhaustivo de todas y cada una de las pistas que van a conformar esa producción y tener muy claro cómo tienen que sonar y cómo vamos nosotros a conseguir ese sonido. 3, control exhaustivo sobre cada una de las herramientas que utilizamos, que pueden ser plugins en el caso de un home studio o puede ser hardware en el caso de un estudio tradicional, pero tener muy claro no solo cómo exprimir el procesamiento que nos brindan esas herramientas, sino también cómo esas herramientas colorean y modifican nuestra señal para utilizar eso a nuestro favor. Y de hecho, si tú quieres profundizar en el arte de la producción musical y te gustaría ir un poquito más allá y te gustaría conocer 3 claves olvidadas de la producción musical profesional que nosotros podemos aplicar a día de hoy, que estamos olvidando, en el home studio, y quieres entender cómo producir discos inolvidables y tener muy claro cómo van a sonar tus producciones incluso antes de meterte en el home studio a producirlas, me gustaría invitarte a una masterclass en vivo en la que voy a compartir contigo 3 fundamentos de producción musical que garantizan el éxito sonoro cuando se aplican bien o que destrozan una producción musical si no se aplican como se deben aplicar, y que cuando apliques en tu home studio vas a conseguir un salto de calidad mucho más grande del que has conseguido desde que empezaste hasta el día de hoy. Vamos a hablar largo y tendido, en primer lugar, de la materia prima de tus producciones musicales y de una técnica olvidada para multiplicar su calidad. También hablaremos del mapa sonoro que necesitas dibujar y memorizar para que te lleve paso a paso a lo largo de tu producción y te entregue todas las respuestas a tus preguntas. También hablaremos de una iniciativa tradicional que muy pocos aplican a día de hoy para purgar tus discos de impurezas y limpiarlos antes de comenzar a trabajar en ellos. También compartiré contigo una prueba de fuego que te va a decir si tu canción está lista para ser producida o si deberías borrarla de tu disco duro cuanto antes. También compartiré contigo un sistema de producción musical infravalorado que se ha aplicado durante décadas y que a día de hoy nos empeñamos en ignorar. Y así no va, lógicamente. También en esa masterclass voy a desvelarte un concepto revolucionario que va a multiplicar tu poder creativo y tu poder técnico sin tener que comprar nada más y utilizando exclusivamente las herramientas que ya tienes a día de hoy. También conocerás una forma súper sencilla de transformar cualquier home studio en un estudio de producción profesional para conseguir los mismos resultados que se consiguen en estos estudios. También conocerás un protocolo de seguridad para blindar cada uno de los pasos que das en tus producciones musicales y para que jamás tengas que dar un paso atrás, es decir, para que siempre avances hacia el sonido que has diseñado, que tienes en mente, que quieres conseguir de forma sólida y sin mirar atrás. Y también voy a revelarte cuál es la mejor forma de validar tu producción y entender qué sentirán tus oyentes al escuchar tus canciones, incluso antes de que tus canciones lleguen a sus oídos. Por supuesto, al final del evento también tendremos un Q&A, una ronda de preguntas y respuestas en vivo para que tú y yo podamos conectar con el resto de participantes y para que puedas resolver tus dudas o ampliar información. Desde luego es una ocasión única de que comencemos el año conectando en vivo y yendo más allá de lo que es miro un vídeo y luego me piro, es decir, que puedas formar parte de una experiencia en vivo y que puedas resolver dudas, ampliar información y compartir todo lo que se te ocurra. Y por último, si te das de alta en el evento, además tendrás acceso a todas las plantillas con todo el contenido que vamos a compartir y por supuesto al replay, por si no puedes venir o si no puedes quedarte a todo el evento, que puedas ver el replay completo de principio a fin para que no te pierdas ni un solo detalle de este valiosísimo training que he preparado para ti. Lo único que tienes que hacer para reservar una plaza gratis es introducir tu email y tu nombre en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Vete para allá, reserva tu plaza, no te lo pienses porque va a ser un entrenamiento que estoy convencido de que te va a inspirar muchísimo y en el que voy a compartir contigo un montonazo de tips, de técnicas, de secretos que he aprendido a lo largo de casi 30 años produciendo música para mi repertorio y para mis clientes y que estoy convencido de que te van a inspirar muchísimo y de que si los aplicas, tus producciones van a cambiar de un plumazo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día y feliz año nuevo. Chao.